Muy buenas para todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Por la mitad del medio. Estamos muy felices, como todos los viernes, de recibirlos una vez más y hablar de los temas que ustedes nos proponen. Vamos a hablar hoy de un tema muy interesante y para eso necesitamos a nuestra mejor amiga y psicóloga, como siempre. Sandra, bienvenida. Hola amigos, estoy súper feliz, hola Cris, por iniciar esta nueva semana llena de éxito, de prosperidad, de felicidad y de cosas hermosas que nos trae esta semana, e incluso este tema tan bello que también viene hoy acompañándonos. Y este tema nos lo trae Marta, que nos escribe desde Argentina, proponiendo que hablemos, desenmarañemos de qué va a cerrar ciclos. ¿Qué es cerrar ciclos? ¿Qué es un ciclo? ¿Y por qué esta palabra es tan común ahora, tan usada? Y también como que siempre que hay una mujer o un hombre que hace un cambio muy fuerte, le podemos decir, no, es que está cerrando ciclos porque se cambió el color de cabello, porque se lo cortó, porque se mudó de donde vivía, o hizo un cambio algún tanto extremo o fuerte en su vida, y entonces decimos que está cerrando ciclos. Pero para eso estamos contigo, Sandra. ¿Qué es cerrar un ciclo? ¿Qué es un ciclo? Bueno, empecemos hablando de qué es un ciclo. Un ciclo es la recopilación de momentos que ya se vivieron y que están impregnados o contaminados de sentimientos, bien sean bonitos o feos, agradables o desagradables, positivos o negativos, a los cuales nos apegamos. Entonces es un apego a un sentimiento de momento ya vivido. Eso es un ciclo, ¿sí? ¿Y por qué no podemos cerrar entonces los ciclos? Precisamente por ese apego, ¿no? Cuando uno se apega, uno considera que es lo máximo, que es lo que yo quiero tener. Entonces el problema es que nuestra mente se queda como atrapada en esos momentos pasados que conforman esos ciclos, ¿no? Y que no queremos como perderlos de alguna manera. Esa es cuando se queda atrapada la mente y en un lugar donde le gustó, donde está en confort, pues ¿quién se quiere ir de ahí? Y a lo que no deberíamos permanecer tanto tiempo frenando nuestro propio avance, que es finalmente lo que hacemos con los apegos, frenar esos avances y no permitiendo que el presente nos regale cosas nuevas y lindas cuando nosotros no permitimos que ese ciclo vaya dando como caducidad poco a poco. A todo esto se le va a llamar apego, ¿no? A ese placer, a ese sentir que el pasado fue mejor. De hecho, en Colombia se usa mucho esa expresión. Siempre el pasado fue mejor. Y no necesariamente. Totalmente. Es el vínculo afectivo lo que nos ata a las personas, a las cosas o a las situaciones, ¿no? En muchas ocasiones a veces no hay sentido para tal apego. O sea, es como si fuera solamente algo que está en tu mente, ¿no te ha pasado? Sí, yo siento que muchas veces se te vuelve, y bien sea por algo bueno o por algo malo, tu zona de confort. Si es algo bueno es porque te sientes en el punto en donde todo lo que está pasando puedes manejarlo, te sientes feliz, cómodo. O si es algo malo, es una situación incómoda, fea, pero ya sabes cómo sortearla y puedes incluso pensar que puede haber algo peor, y entonces te conformas y te encierras, ¿no? en ese espacio de dinámica de cómo se está moviendo tu vida en ese momento. Y lo entenderíamos entonces que cerrar un ciclo pues finalmente es una metáfora, ¿no? De un estado de un sentimiento tuyo en el que uno se apegó, exactamente, sería cierto la palabra. Sí, y cuando tú hablabas de lo negativo me hacías pensar, es que hay una expresión que se usa mucho, es más malo conocido que bueno por conocer. Y entonces te quedas ahí en lo feito porque ya sabes cómo solucionar o cómo manejar o finalmente ya conoces tanto lo feito que te quedas con lo feito sin querer conocer algo nuevo por el apego, que por eso es que es tan negativo el apego.
Pero ¿cuándo logramos cerrar un ciclo? La verdad es que no se trata de olvidar, que es lo que nosotros los seres humanos creemos. Para cerrar un ciclo necesito olvidar lo que pasó y entonces así lo voy a lograr cerrar. No, sino se trata de evolucionar dentro de nosotros mismos para poder avanzar sin estar atados a esa pérdida, ¿no? Sencillamente hacer parte del proceso natural, que es un escalón adicional que van haciendo cada vez que terminas un ciclo que no necesariamente tiene que ser de amor. También son ciclos laborales, también son ciclos académicos, también son ciclos de vivienda, ¿no? Como que ya no deseo vivir en esta casa sino en otra, o en este departamento sino en otro departamento, etc. Entonces como que ya si te quedas anclado meramente en lo que viviste en su momento, entonces no te das la oportunidad de conocer otra cosa. Me pasó mucho, una vez iba viajando Bogotá-Ibagué y en la flota me dieron audífonos y podía escuchar música, canciones, y yo había canciones que aparecían ahí, pero yo no conocía las canciones y escuchaba una y me encantaba, y yo creo que la escuchaba 5 veces hasta que yo dije, bueno, me voy a dar la oportunidad de conocer otra canción, porque como me encantaba tanto, pues no quería sino seguirla escuchando. Después me di la oportunidad. El caso es que en ese viaje encontré 4 canciones que me gustaron mucho, pero que yo después analizaba, si yo no hubiese pasado a la siguiente canción, jamás hubiese sabido que habían otras 3 que me iban a gustar. Exactamente. Eso creo que es uno de los puntos más neurálgicos del tema de cerrar ciclos, y es porque, bueno, ya entendimos que este ciclo es el momento de apego en el cual nos sentimos cómodos, o por lo menos nos sentimos preparados para manejarlo, y nos quedamos allí, y entonces nos cuesta cerrar el ciclo o cambiar el ciclo. Pero ¿en qué punto podríamos darnos cuenta que es momento de cerrar el ciclo, no? ¿Cómo podríamos dirigir un poco nuestra vida, en el sentido de que muchas veces en lo laboral es muy complicado sentir eso, o también en una relación de pareja que puede tener pocos días o muchos años, pero que finalmente llega un momento en que hay que cerrar el ciclo, y cómo llegamos a esa conclusión? Sí, pues obviamente no es una ley general para todos, ¿no? Pero ¿qué señales podríamos entender para decir, ok, es momento de cerrar el ciclo? Aquí hay algo interesante, y es que no hay que confundir cerrar un ciclo con evadirlo. ¿Sí me explico? Sí. Cuando nos confundimos en qué es cerrar un ciclo o cuando estamos evadiendo el cierre. Yo a esta pregunta que tú me haces, Cristian, yo te la respondería: tu cuerpo lo sabe, tu mente te lo dice. Hay que escucharse. Nosotros somos tan irrespetuosos en no escucharnos. Te lo dice, tú empiezas a sentir disconfort, tú empiezas a que te molesta más, con más frecuencia, te incomoda, empiezas a ver más cosas negativas, no te estás sintiendo feliz. En ese ciclo en el que te encuentras, empieza la misma mente a moverte, a decirte, bueno, ya, es otra cosa que tenemos que hacer. Tu misma mente te lo dice, o sea, tú solo ya lo vas sabiendo. Cuando nosotros tenemos una situación que decimos ya tenemos que cerrarla, y seguimos avanzando, pero a pesar de esa pérdida que sufrimos, porque los cierres de los ciclos pues de alguna manera es una pérdida, cuando comenzamos a avanzar y cuando recordamos con cariño pero no con necesidad, estamos avanzando en el cierre. Cuando no lo recordamos con necesidad, sino simplemente con cariño. Qué rico lo que yo viví en tal trabajo, qué rico lo que yo viví en tal relación, qué lindo fue, aprendí tal cosa. Pero ya, no queriendo estar otra vez ahí, porque se te olvida por qué fue que se cerró, ¿no? Porque tu cuerpo o tu mente te dijo hasta aquí llegamos. Hay y perdón que te interrumpa, hay una canción de Celia Cruz que es, los que no la hayan escuchado, desen la oportunidad. Tiene unas letras muy bonitas, y en una dice, que va como alusión a lo que nos contabas, dice que perdonar es recordar sin dolor,
Ujú. Y creo que es una muy buena manera de describir Un ciclo un ciclo terminado. terminado sanamente y de Sa- haberlo cerrado sin necesidad de olvidarlo, ¿no? Porque además todo lo que vivimos tiene una razón de ser para lo que viene, para el siguiente Para ciclo. el siguiente, que finalmente uno no termina de cerrar ciclos de manera absoluta. Digo yo como que es como un bucle que va todo el tiempo, porque es como, están como relacionados entre sí. Tú cierras uno y es porque le das apertura al siguiente. ¿Sí? Es estar vivo finalmente, es ese constante Constante. avance. ¿En qué momento nos confundimos en que estamos cerrando un ciclo o cómo identificar que estamos evitando? Al comenzar a pensar en la persona o la situación perdida como algo ajeno a nosotros, algo que ya no es parte de este mundo o que ya no existirá nunca más, se trata de una evasión, a través de la cual no podemos avanzar ni ser, porque es como, ¿por qué? ¿Por qué me tocó? ¿Por qué? Solo nos hará creer que al pensar que aquello murió y que hoy somos nuevas personas sin necesidad de estar en ese constante sufrimiento, estaremos bien otra vez, aunque así no estemos sintiendo en ese momento. ¿Sí me explico? Sí, sería en mis palabras un poco, ¿no? Como identificar que realmente asumimos la realidad de cerrar el ciclo y sabemos que es un punto consciente final, ¿no? Es un punto final que tomamos de una manera consciente y que ahí llega ese ciclo y que ese ciclo nos ayuda a continuar, como decíamos, ¿no? Sin dejar nada pendiente, que siento yo que sería la manera más sencilla que estamos evadiéndolo porque digamos que terminamos una situación, puede ser, no sé, me incomodaba en el trabajo algo y me fui y ya cambió pero estamos evadiendo porque nunca logré decir qué había pasado o proponer en el trabajo alguna solución. Entonces, bueno, si cierro el ciclo de ese lugar de trabajo, pero lo recuerdo todavía con una sensación incómoda, lo recuerdo como algo que no he hecho, entonces lo correcto sería enviar ese correo, llamar a la persona indicada y terminar el ciclo. Cerrarlo, exacto. Una cosa importante es que a veces los ciclos los cerramos nosotros, a veces no los cierran. O sea, mentira, siempre los cerramos nosotros, pero hay eventos que hacen que precipite ese cierre. ¿Sí me explico? O sea, a veces uno no toma la decisión, la toman por uno. Y ahí es cuando uno dice, oh, ¿y ahora cómo hago? Por eso es muy probable que nuestra amiga Marta de Argentina nos pregunte esto. Es muy probable que hubiese sido que le cerraron una relación, le cerraron una relación laboral, una relación académica, una relación emocional o pasional. La cerraron, pero no era lo que deseaba. Entonces ahí es cuando uno, ¿y ahora cómo lo cierro? Porque pareciera que cuando uno ya está uno es el que lo cierra, uno es el que toma la decisión, hace el proceso más rápido. Pero la invitación es que cuando te lo cierran a ti, entiende, también hay que ser partícipe porque tú estabas ahí. ¿Sí? Es tu ciclo. Nadie te lo cierra. Tú eres el que lo cierras obligatoriamente. Entonces recuerda, por más cruel que parece, hay que recordar todo lo que hemos vivido hasta este momento y así duela ahora y así sentamos que es imposible con tanto recuerdo, que era tan negativo, que era tan feo, que es imposible avanzar. Hay que aceptar que ya pasó, que fue algo que viviste, que te ayudó, que te está permitiendo ser quien vas a ser en el futuro y te está construyendo hoy. Pero no pretendas olvidarlo, simplemente aprende a vivir este momento y por más cruel que sea, aprende a entender, eso es lo que me está formando para mañana. ¿Se me explicó? Totalmente, y qué bueno poder entrar un poquito más en este tema, porque se nos ha hecho muy común la palabra, se nos ha hecho muy familiar, pero realmente uno no piensa muy bien en qué es y a qué se refiere, ¿no? Y sí, qué tan importante es cerrar los ciclos. Los cierres, total. Y no dejar nada pendiente. Y es que a veces, Cristian y queridos amigos, a veces nos enfocamos mucho en olvidar,
tengo que olvidar, el tipo que me puso los carros, tengo que olvidarlo, tengo que olvidar, este trabajo que me echaron, lo tengo que olvidar, en vez de, y eso lo que hace es traer definitivamente dolor y sufrimiento y tortura y demás, en vez de entender, no tengo nada, no es que tenga, es que quiero vivir en paz aquí y ahora, quiero vivir feliz y quiero entender que se terminó, que se acabó, que no era para mí, porque si es para uno, pues no se va, está con uno pues constantemente. Sería entonces ahí pertinente preguntar si estas señales a las que nos tienen acostumbrados, que son esos cambios bruscos, de color de cabello, de corte, de lugar de donde uno vive, y que a lo que nosotros normalmente le señalamos como alguien que está cerrando ciclos. Primero, si eso sí tiene que ver con un cierre de ciclos, y segundo, si eso ayuda a cerrar un ciclo. Pues realmente, Cristian, esto va muy relacionado al ser. Por ejemplo, hay mujeres que constantemente se pintan el cabello porque les gusta verse distintas. Hay personas que constantemente cambian de look, pero es sencillamente porque les gusta innovar, porque no se apegan al look anterior, porque les gustan los cambios, porque les gusta lo diferente, ¿sí? Porque al verse al espejo quiere hacer pruebas, ¿sí? Entonces, no necesariamente ver a una persona con un cambio de look distinto signifique que esté cerrando ciclos o que esté interesado en mostrárselos al pueblo, ¿sí? No necesariamente. Habrá otros que asocian cada corte de cabello, cada tintura de cabello, cada cambio de closet a un cierre de un ciclo. Entonces eso es muy más subjetivo realmente, ¿no? En lo personal no cierro ciclos mostrándoselos a mis congéneres. Los hago de manera psicológica interna, ¿no? No me interesa que sepan que estoy en ese proceso. Pero cada vez que me hago un cambio de look es algo que deseo por autoimagen, por autoconcepto, por autoestima. Entonces quiero verme distinta, me agrada cómo me voy a ver, como ya lo proyecté, me gusta, me quedo y así quedó. O por hacer un cambio para sencillamente innovar en mí. Entonces, no hay una conexión y estaríamos directa. Siendo tal vez un poco ¿cerrados? Introspectivos también, introspectivos no es la palabra, estaríamos siendo un poco incisivos al juzgar a alguien simplemente porque hizo un cambio de look o querer juntar una cosa con la otra. La verdad no se me ocurre una mejor palabra, pero eso es como ser chismosos básicamente. Sí, total. Y entrar dentro de la privacidad de otra persona. Y juzgar, hacer juicios de valor que no le competen y que te hacen suponer, y a veces esas suposiciones generan conflicto a veces. Pero ¿por qué lo relacionan tanto? Porque cuando se termina una relación hay mujeres o hay hombres que quieren que cuando por alguna situación de la vida te vayas a encontrar con tu ex, pues te vea divina, entonces, o diferente, para que sepa quién perdió. Pero en realidad el que tiene que hacer ese proceso eres tú, no el otro. O sea, eres tú el que tienes que ver qué ganaste, ¿sí? No en términos de pérdida, sino en términos de ganancia, que es lo propositivo de cada situación, que es lo que te va a permitir hacer un cierre sanador sin estar siendo incisivo en tengo que olvidar, sino en que quiero iniciar un nuevo proceso en mi vida y quiero iniciar con el aprendizaje. Eso sí, mi recomendación y de herramientas psicológicas para nuestro podcast del día de hoy, para nuestro kit en nuestro podcast, en nuestra salud mental, es necesario entender que los cambios, que la evolución está en tu obligación, es como tu neceser diario, ¿sí me explico? Como de donde tú te puedas sacar. Es tu necesidad, tu herramienta. Como por ejemplo, yo siento que es un tema de supervivencia, ¿no? Incluso me gusta esa palabra. Inclusive dentro de nuestra propia humanidad, así como nos levantamos con hambre y tenemos que ir a comer,
ahora es ir a la cocina, pero hace millones de años había que ir a cazar, Ajá. pero seguimos haciendo lo mismo porque el cuerpo nos pide comer. Ajá. Entonces, cerrar un ciclo sanamente es supervivencia, es levantarnos. Es por mí. Exactamente, y No es decir, para nadie. para yo estar mejor, Ujú. para yo superar esta etapa y seguir adelante, tengo que salir y Quiero. cerrar. Quiero, exactamente. Tiene Sí. que ser algo también más. Sí, porque cuando lo vemos desde lo sufrido, tengo que olvidarte, tengo que dejarte, entonces ya aparece ese té que te hace sufrir. Entonces es mejor, quiero, aprecio, valoro el cambio. Prefiero, Elijo, exacto. Hay una canción y yo estoy hoy muy musical. Sí, bienvenida a la música hoy. De Julieta Venegas, dice, tal vez lo merezco, pero no lo quiero y por eso me voy. Ok, Entonces, perfecto. eso es cerrar un ciclo y uno puede entender que hay cosas que puede que se merezca, pero precisamente no las quiere y le parece que es lo correcto es irse y está haciendo lo que tiene que hacer para cerrar ese ciclo, ¿no? Para ser feliz, que es la clave. Por eso yo les traigo ahorita algo muy importante para el cierre de los ciclos también, y es perdónate. Porque nos juzgamos mucho, nos laceramos, somos demasiado castigadores con nosotros todo el tiempo, somos a veces hasta muy injustos. Uy, no hay nadie que te lastime más que tú mismo. Curiosamente deberíamos enfocarnos más a ser empáticos con nosotros, a entendernos, a cuidarnos, a cuidarnos nosotros como cuidamos a esa pareja. A veces tú amas más al otro que a ti. A veces tú no quieres levantarte porque tienes mucho frío, pero tú tienes ganas de tomarte un té. Pero tienes mucho frío, entonces decides no levantarte. Pero si el amor de tu vida te dice, oye, quiero un tecito, entonces ahí sí tú te levantas, sacrificándote, porque para él sí hay, pero para ti no hay. ¿Sí me explico? O sea, a veces damos tanto a otros, pero para nosotros somos tan miserables, por decirlo de alguna manera. Tenemos que perdonarnos, porque entendamos que los errores hacen parte de lo humano, Sí. que nos hacen crecer. Capitalicemos los errores. Cuando tú lo capitalizas, no los cometes otra vez, pero cuando tú no capitalizas un error, estás obligado a repetirlo hasta que lo capitalices. Obligatoriamente la vida te va a enseñar eso. Así que la única forma de poder realmente cerrar la puerta es que nosotros nos hayamos perdonado en el proceso. Me encanta esta palabra perdón y la retomo de otro episodio del podcast cuando hablábamos de la autoestima, ¿no? Y qué bonito recordar que es muy importante perdonar y perdonarnos. Uh-huh. Y tener esa coherencia en lo que respecta a nuestra propia vida y que pueda ser una herramienta para cerrar un ciclo y para mejorar nuestro concepto de nosotros mismos. Claro que sí, y otra cosa es aprende a rendirte. A veces no te rindes de terco porque estás todo el tiempo buscando explicaciones o respuestas a preguntas que te llegan a la cabeza. ¿Por qué me dejó si yo era tan sumisa? ¿Por qué me dejó si yo hacía todo lo que él decía? ¿Por qué me dejó si yo me sacrificaba? O en el trabajo, ¿por qué me echaron del trabajo si yo era la que primero llegaba? Yo no comía, yo no dormía. ¿Por qué me echaron si tal? ¿Sí? Como si todo hubiese sido una obligación. De alguna manera tú impones esa obligación de que el otro tiene que estar contigo porque tú no eres capaz de estar sin él o sin ese ciclo, ¿me explico? Sí, como la dependencia que se vuelve de alguna manera tóxica. Uh-huh. Y que volvemos al ciclo negativo, ¿no? Uh-huh. De que ya sabes que es mejor malo conocido que bueno por conocer Uh-huh. y te adaptas de alguna manera a ese ciclo dañino en tu vida y que al final, si tú no tomas la decisión, la van a tomar por ti. La van a tomar Sencillamente por ti. El tema funciona de esta manera. Por eso simplemente a veces no todo resulta ni tan lógico ni tan justo. Tristemente la vida es así.
Sencillamente tenemos que aprender a vivir con que hay cosas injustas en la vida y a veces poco lógicas. Por eso mi recomendación, no te agobies tanto, no sufras tanto y déjalo ir para que tú puedas cerrar y avanzar. Lo nuevo es espectacular, tú no lo sabes, pero si se cerró algo fue porque viene algo también súper lindo, porque todo cierre requiere obligatoriamente apertura y toda apertura requiere obligatoriamente cierre. Bueno, pues entonces la invitación en este podcast es aprender a soltar, a perdonarnos y a seguir adelante siempre por la mitad del medio. Sí, amigos, recuerden que cerrar ciclos es muy bonito también. Y escúchate, tu mente siempre te va a dar la pauta. Te dice, aquí no es, ya, o hasta aquí llegué, ya. Pero deja de ser tan apegado. Los apegos solo traen esclavitud. No seas esclavo, libérate, sácate todas esas cadenas. Acepta que el tiempo no regresa, que lo que ya pasó, pues ya pasó, no tienes cómo modificarlo. Entonces, acepta todo esto y avanza. ¿Para qué? Para que seas feliz y para que conozcas otra canción nueva, como en el ejemplo que les damos hoy. Sí, hoy estuvimos muy musicales. Les recordamos a todos nuestras redes sociales, Instagram, @por la mitad del medio, fanpage en Facebook, por la mitad del medio, YouTube, por la mitad del medio y recuerden que así como Marta, ustedes también nos pueden proponer un tema y comentarnos también qué les han parecido nuestros anteriores temas y nos pueden enviar un audio a por la mitad del medio @gmail.com. Estamos todos los viernes acompañándolos y descubriendo cada vez más temas para mejorar, para tener una mejor salud mental y aprender a andar por la vida por la mitad del medio. Muchas gracias. Recuerda esto, cerrar ciclos ayuda a fluir. Es necesario cerrar capítulos de tu vida para poder escribir nuevas historias. Fluye como el agua y vas a ver ser una persona libre y feliz. Chao, chao. Gracias.